Lo que importa presenta Animales Políticos con Daniel Matamala y Cristóbal Belolio. En el episodio de hoy, Kaiser al acecho. Conversamos con Juan Pablo Lavín, gerente general de Panel Ciudadano UDD. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Lunes de Animales Políticos. Quedan 20 días para la elección presidencial y parlamentaria. Cristóbal Belolio. 20 días. 20 días. Nada. Mañana. Y venimos de un fin de semana súper cargado de noticias. Tuvimos encuestas de todo tipo y tuvimos el segundo debate presidencial organizado por Canal 13, que fue anoche. Fome. A mí me pareció fome. ¿Te pareció fome? Sí. ¿A ti te generó algo? ¿Te excitó el debate? Lo vi hoy día en la mañana, porque anoche yo estaba al aire en la competencia, tengo que decirlo. Entonces no lo vi en vivo. Ya. Y claro, viéndolo en la mañana siguiente lo encontré bien fome, pero a lo mejor tiene que ver con ese efecto de que No es que anoche haya sido más excitante. Una lata. O sea, lo que pasa es que no sé si el formato no, pero o los candidatos o el momento político, no sé qué es, pero a mí por lo menos me faltó algo más de inspiración. Como que me faltó ese espacio en el cual los candidatos dibujan un horizonte compartido, ¿cierto? Proponen una visión de país. Ajá. Se te pone la piel de gallina, ¿cachai? Como que te están invitando a un proyecto épico, no sé, algo de epopeya, no hubo nada de eso. Y quizás digo porque partió muy temático, como ya, ¿cuántas cárceles? Embarco el desierto, claro, el mar, en la Antártica. ¿Dónde va a cortar la grasa? Aquí, de dónde sacar. Me pareció quizás que no hubo espacio para. Insisto, no se trata solamente de oratoria, pero en general creo que estamos en un momento que pareciera que, como es orden público y economía, tiene mucho que ver con cuestiones que están en el margen y que a veces, yo digo, hasta un presidente quizás no debería meterse mucho. Debe un presidente decidir si la cárcel se pone en el desierto. Imagino que habrán entidades técnicas, políticas también, por supuesto, pero como que ayer sentí que había mucho deseo de micromanaging, como que el presidente tenía que estar pendiente de cada detalle, a veces unas tonteras que me parecían un poquito, al menos es la impresión que me dio a mí. Es interesante porque al mismo tiempo son muy malos en el micromanaging. O sea, cuando tratan de explicar el detalle de lo que están haciendo, es bien desastroso en general la performance de los candidatos. Ayer, de lo que vi, cuando empezaban a explicar, poniéndole un poquito de números al asunto, la verdad es que la performance era muy mala. O sea, ninguno es capaz de explicar con relativo detalle, casi ninguno, diría que Evelyn Matei sí, pero de los demás casi ninguno es capaz de explicar con un mínimo detalle más o menos los costos, más o menos los presupuestos, más o menos cómo van a hacer las cosas. Entonces, terminan convirtiendo estas pequeñas cosas en una forma de mostrar algo, ¿no? Yo soy duro con la delincuencia, yo quiero recortar mucho gasto fiscal. Entonces, claro, los convierten en símbolos, pero tampoco son capaces de explicar cómo lo van a hacer. No, si se trata de cuestiones temáticas o programáticas, ¿cierto? Yo creo que ayer nos quedamos con 2 o 3 ideas que giran en torno al menos a mi juicio, candidatos que les ha ido mal en mujeres y que buscan el voto femenino, ¿cierto? Entonces, por ejemplo, Kaiser se tira esto de la PGU para la madre que tenga 1, 2, 3 hijos, ¿cierto? Va a tener un porcentaje superior de la PGU, que creo que no estaba en su programa, según tú me decías fuera de micrófono. No, es bien distinto a lo que dice el programa. Claro. Parisi también habla de las mujeres endeudadas. Partió con la mujer endeudada. Entonces, ¿y por qué es interesante que lo haga Parisi y Kaiser? Porque son los dos que tienen mucho más voto masculino que femenino. Claro, y ambos han tenido problemas en el caso de Parisi, por el tema de no pagar la pensión de alimentos, en el caso de Kaiser, por sus declaraciones previas cuando era youtubero contra las mujeres, contra el voto femenino, etc. Entonces, ambos han tenido flancos importantes ahí que los intentan cerrar. A mí me llamó la atención mucho lo conservadores que fueron los candidatos en el debate, ¿no? Me da la impresión de que todos fueron más bien a que no pasara mucho, a no cometer errores. Daba la impresión de esos equipos que quedan 10 minutos y empiezan a jugar para el lado, ¿no es cierto? Como sin... Y uno dice, claro, cuando quedan 10 minutos y vas ganando 2-0, por supuesto, esa es la estrategia. Y en Kast, por ejemplo, entiendo que para él es negocio que las cosas sigan como están. No entiendo mucho la estrategia de los otros candidatos. No entiendo que Evelyn Matei, por ejemplo, vaya a un debate en que efectivamente le quedan 10 minutos y va perdiendo 2-0. O sea, ahí está quedando fuera de la segunda vuelta, su campaña se está acabando, está incluso cayendo al 4º lugar, ya lo vamos a conversar según algunas encuestas, y va básicamente no cometer errores, hacer un debate correcto, no aprovechan sus tiempos para interpelarse ni para mostrar grandes diferencias. Y ahí me cuesta harto entender cuál es la estrategia en general de los candidatos que no son el que va ganando, que es Kast, y que van básicamente a que no pase mucho a un debate que es una de las últimas opciones que te quedan para
un poco remover el gallinero y ¿Qué hacer se te pase ocurre que algo, ¿no? podría haber hecho Matei? Sí, nosotros no somos los Sí. asesores, digamos, de Matei, y aquí cualquier idea puede, al final puede terminar hundiendo más a la candidata, pero más o menos, ¿qué se te ocurre? Porque, por ejemplo, en la franja, y en previas, Mm, ¿cierto?, apariciones, ella venía insistiendo con esta idea de que las dos convenciones habían sido, respectivamente, el radicalismo de mm. izquierda y el radicalismo de derecha, y eso no nos llevó a nada, ¿cierto? Incluso en su franja aparecía, porque fue criticado en su momento que ella trató a la segunda convención, a la liderada por Ujú. republicanos y secundada por Chile Vamos, casi con el mismo desdén y desprecio que trató a la primera, y le dice, no, no son lo mismo. Eh, Quizás esa es una alternativa, seguir insistiendo con esta cuestión de que las dos convenciones habían sido representantes de una polarización no efectiva, ¿cierto? Claro. No hubo eso. Es que si esa fuera su estrategia, no lo sé si es la más efectiva. Bueno, tienes a Casi Jara ahí, en Por eso vivo, digo, por eso, frente a 1 millón de personas, están viendo, es el momento para decirle, mira, tú tuviste la sí, oportunidad, te la farreaste porque fueron demasiado ideológicos. claro, Si tú en un gobierno de derecha aplicas esa misma lógica, ese gobierno va a fracasar. O sea, correcto. es el momento que tienes, uno de los poquitos momentos en los cuales tú puedes marcar una diferencia y generar algo que sea realmente llamativo, Y que habría sido en su registro, porque eso es lo que ha estado tratando de hacer en que el es su último tiempo. registro y que además son los votos que necesita, Sí, porque en el fondo tienes un pool de votos que están votando por la derecha, que claramente son en torno al 60%, que hoy día se distribuyen básicamente entre Kast, Kaiser y Matei, y lo que tú tienes que hacer es buscar que parte de ese electorado de derecha te elija a ti en primera vuelta por sobre el otro. sí. Y tienes el momento para hacerlo y no lo aprovecha. Entonces, ¿Hizo guiños al electorado concertacionista? Ah, ¿Mm? es que también es como un unicornio a esta altura, eso existe. Claro, con la carta de los... Sí. ¿Cuánto eran? ¿100 firmantes Y de todos la muy expectantes de concertación? ver qué dice Frey, como si fuese como que lo que No, eso va a cambiar la se elección. necesita para que los jóvenes menores, para que los jóvenes de sectores populares de 25 años digan Claro, voy a votar que el Matei. público le falta bata, Claro. imagínate, no estamos Bueno, hablando de cualquier cosa. pero no dijo que no hizo muchos guiños como la vez No, anterior, que sí se ufanó de tener gente de no la fue tan claro. concertación. Claro, la vez en el debate anterior llamó más la atención lo de Matei porque fue a presentar una estrategia y la Sí, presentó de manera convincente y de alguna manera uno dijo, bueno, sí, como que ahí pasaba algo. sí. Hoy- Refrescó un poco. claro, hoy día, de hecho, fue con el mismo vestuario, da la impresión de que no tenía nada nuevo que proponer. Y a mí me queda la duda de si es que ya hay una cosa un poquito de tirar la toalla ya, o es que sencillamente ella no tiene y no ha tenido el piso dentro de su propio sector para ir a confrontar más directamente a Kast, que es algo que vimos en su momento, Yo creo que voy por ahí. de que, claro, ya llega un momento en el cual en Chile Vamos están pensando, bueno, hay que terminar esto con dignidad, pero lo importante es lo que pasa el lunes siguiente a la primera vuelta, cuando tenemos que estar en condiciones de rápidamente desembarcar No pueden quedar, sin mayores heridas en el comando. exacto, no pueden caer heridas tan profundas que no sean capaces de cicatrizar. Claro. De De hecho, hecho, de que Matei no tiene espalda dentro de su propio sí, sector para realmente jugársela toda eh, e ir al ataque estas últimas 3 semanas para tratar de yo creo por ahí cambiar su va, suerte. sí. Reiteró la idea de que ella había perdonado Ujú. a Kass, a pesar de que yo creo que Kass nunca le pidió perdón directamente, pero insistió en que lo había perdonado, pero evitó decir que lo apoyaría en segunda vuelta, lo que también Mm, era esperable, pero ella sí recibió un regalo de parte de Kast. Kast, de claro. repente de la nada, le dice, yo creo que usted fue una excelente ministra del Trabajo, mucho mejor que Janet Jara, como No, tratando no, de... claro, no nombra a Jara, Sí, pero dice, sí, fuma la mejor que pipa otras. fuma la pipa de la paz y le dice, bueno, tú fuiste una buena ministra. Y ella dice, muchas gracias, José Antonio, y de ahí se lanza. O sea, se nota que casi, si a algo fue también, Mm. fue a restañar esas heridas. Claro, y ahí es uno de los momentos en que se ven las estrategias porque son preguntas que ellos saben a quién le va a tocar preguntar, por lo tanto las tienen preparadas. A mí eso de Kass me parece razonable porque él, que insisto es el que va ganando, aprovecha entonces esa pregunta tácticamente para decir, con Evelyn Matei estamos en la buena, yo soy Sí. generoso, gana con eso. De nuevo, no entiendo lo que la mayoría de los otros candidatos hicieron con sus preguntas, porque nos daba la impresión de que los estuvieran aprovechando para marcar un punto relevante de su programa o para sacar a la luz una diferencia que fuera significativa para ellos sobre sus rivales. Me Sí. pareció un segmento súper desaprovechado también. Me parece que Jara estuvo bien porque quizás las expectativas eran bajas, como todo el mundo, ella misma dijo que Sí. lo había hecho mal en el primer debate, quizás no se esperaba mucho de ella. Yo creo que anduvo bien defendiendo cuestiones que hizo este gobierno, defendiendo su gestión también, insistiendo con la idea de la importancia de llegar a fin de mes. Mm. Esta cuestión que como que ya esta es una candidatura izquierda que no habla de cosas postmateriales como hace 4 años, sino que es muy material, ¿cierto? Así que yo creo que Jara hizo una performance, ¿cierto? Que se condice con su rol de líder, ¿cierto? No arriesgó mucho tampoco, pero creo que estuvo bien. Claro, y ahí la pregunta es, ¿el comando de Jara está esperando llegar a la segunda vuelta para jugarse otras cartas?
O de nuevo, es que no tiene otras cartas. Porque ¿Cartas como qué? ¿Qué estás pensando? no lo sé. Lo único que estoy pensando es que en este momento, como va la candidatura de Janet Jara, si el curso de las cosas sigue tal como está, ella se expone a una derrota, primero una derrota en la parlamentaria para el Sí, oficialismo, y segundo una derrota durísima en en la segunda segunda vuelta. vuelta. Y uno se pregunta, ¿están conformes con eso? ¿Están un poquito resignados a eso? Eh, Sí. ¿Tienen alguna especie de relanzamiento de la campaña pensando en que Ahora el sí que que el va a resultado de la primera renunciar. vuelta cambie algo? Ahora sí que va a renunciar al Partido Comunista. No, lo digo porque ayer también, si es que algo como que, Mm, porque a veces no quedan muchas cosas, ¿cierto? Limpio, pero ayer se desmarcó del PC. En un sentido también bastante obvio, claro. decoroso, elegante, no dijo nada del otro mundo, pero dijo así como, es un partido Mm. más. Y cuando le preguntaron por el indulto a Hernández Norambuena, dijo que era muy Lo veo muy difícil, que claro, difícil. parece que también es lo noticioso hubiera sido lo otro, ¿no? Que Por se su- hubiera abierto a un indulto como ese. sí. Lo que destacó el Partido Comunista, dijo cuando el Partido Comunista estaba en el gobierno la presidenta Bachelet II, la nueva Ujú. mayoría, o el presidente Boric, lo bueno han sido sus ministros. Ajá. No los parlamentarios, el partido, los ministros. ¿Sí? Que es como un poco el ala de Camila Vallejo dentro del partido, así que ella como que le presta ropa a su lote, pero no necesariamente al lote de Carmona y Jaude. A ese lado. Y no sé si hubo mucho más, claro, con Mike Nichols le pasó un poco que ya no tenía el elemento novedad del Sí, primer debate, entonces también se vio más deslucido porque empiezan a aparecer las grietas que tiene esa candidatura, que no tiene mayor proyecto, no tiene equipos, no tiene mayores programas y por lo tanto se queda en algunas cosas, planteando temas que son novedosos, claro, la ludopatía, la obesidad, pero no parece una candidatura que realmente esté no, metida en la pelea. sí, no. Sí, de hecho, creo que no merita mucho Mm. más. El Prefartés desatado, dice que va a estar en la calle a partir del próximo. Pero yo creo que le va a ir mejor que nunca, de todas las veces que Capaz que no salga último. capaz que no salga último. Porque la otra candidatura que está, digamos, dentro del margen de error es la de Marco Enríquez Ominami, Sí. que tal vez fue el único que hizo algo distinto. Ahora, no creo que se esté Es ayudando a sí mismo. Mira, distinto. distinto no en un sentido positivo, No, para nada. ayer Marco fue a llorar por la herida, Mm, ¿cierto? Fue a decir, esto es lo que ustedes me hicieron, ¿cierto? Aquí están mis cicatrices y esto es culpa de un tinglado de políticos, fiscales, periodistas, claro. ¿cierto? Eh, Cosa que reforzó en su franja, que que la le franja puso- fue en medio del debate y también, además, usando de nuevo esto de la inteligencia artificial, que yo insisto, va a haber que regularlo. sí, Porque a mí me parece que hacer especies de recreaciones de cosas que jamás ocurrieron usando inteligencia artificial, a mí me parece que pega en el puede palo, por lo menos. pegar el palo. Yo estoy de Mm, acuerdo contigo. Ahora, esto sencillamente está fuera del debate, pero mm, para contextualizar, Marco ha sostenido reiteradamente en la semana después de su mm, absolución, también sí, decirlo así, que él hace 10 años atrás era el político con más futuro, ¿cierto? Y que esto básicamente le echó a perder la carrera, ¿cierto? ¿No lo has escuchado tú diciendo lo he eso? escuchado, cosa que no es cierto. Y yo me acuerdo, por lo menos la visión que yo tengo es ligeramente distinta. El año 2009, cuando Marco Mm, irrumpe, con toda la sí, frescura, ¿cierto? Eh, frescura en un buen sentido, sí, 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 una idea como bien claro. transgresora, un tipo que pertenecía a los díscolos Mm, del Partido Socialista, que le planta cara a la generación de la transición, el mismo que hace un tiempo atrás había hecho un documental que se llama Los héroes están mm, cansados, refiriéndose a la generación de su mm, padre de alguna manera. Entonces, con toda esta irreverencia que dice que Pinochet fue el que mejor lo hizo en materia, en relaciones con Bolivia, por ejemplo, porque el que más avanzó, o que privatizaría un poco de Codelco, puso de moda el concepto de lo progresista, obligando a Piñera y a Frey, mm. los primeros, los que iban primero y segundo, a también declararse progresista, a buscar figuras jóvenes en sus respectivos comandos para tratar de establecer un puente con las nuevas Claro, Frey generaciones. puso a Bowen. Frey puso a Bowen y a renglón seguido Piñera, para no ser menos, puso a Irarrázaval, si no me Mm, equivoco, que también había sido como techo para Chile, o de ese mundo. Y Marco dijo, yo no necesito puentes entre generaciones porque yo soy la renovación. Tenía 36 años. sí, Lo tratan de Marquitos, ¿te acuerdas? Camilo Escalona. Y después de esa elección, donde él sacó 20 puntos, 20%. Impresionante. pasan 18 meses, yo creo que no más, y aparece la generación de Giorgio, Claro. Camila, Gabriel, Carol y compañía, ¿cierto? El movimiento estudiantil. Él trata de alguna manera de acercarse al movimiento estudiantil y el movimiento estudiantil le cierra la puerta, Ujú. ¿cierto? Sienten que se quiere aprovechar un poco de su petitorio, lo dejan fuera, no querían a políticos. O sea, de alguna manera es el caso más dramático de una jubilación anticipada. Marco a los 38 años quedó fuera. Que fuera por viejo. Claro. Que fuera por viejo, claro. Por eso digo que es una situación bien paradójica, porque él venía a desafiar a los Claro. viejos, ¿cierto?
y él queda a su vez, ¿cierto?, desplazado por los que vienen después. Marcos es el mejor representante de la generación X, pero después son los millennials los que lo dejan rápidamente fuera. Entonces, yo no estoy tan seguro de que Marco haya sido la figura rutilante en política que echó a perder el No. caso Y además, SQM, porque además todo el mundo estaba esperando que volviera Bachelet levitando desde Nueva York, ¿cierto?, que dejó su popularidad prácticamente en hibernación, no bajó, digamos, de popularidad durante esos años, entonces... claro, y ahí Marco no supo tampoco cómo subirse a eso, o sea, en el fondo confrontar a Bachelet o tratar de subirse como a su estela, y quedó en una situación bien compleja, y de hecho ya en la elección del 2013 baja muchísimo, él baja la mitad. 2013, antes de que estallara el caso SQM, él ya baja del 20 al 10%. Ya es una estrella en caída de alguna manera. Sí. Y cuando estalla el caso SQM ya está en esa situación. Entonces, esta reconstrucción que él hace de la situación en que está no se amolda en lo absoluto a la realidad. Bueno, Y además, los hechos que hay sobre el caso, el miércoles es lo que importa sobre el caso SQM. Dejo pasado el aviso para que nos acordemos de todas las cosas que efectivamente pasaron y que efectivamente quedaron acreditadas en esta larga investigación y que no son ninguna conspiración. Ahora, era lógico que él iba a hacer esto. ¿Ah? Él está marcando prácticamente nada, ¿cierto? Y era esperable que ayer insistiera una y otra vez. Yo creo que no recuerdo una intervención del que no haya sido sobre eso. Si el primer debate lo ocupó para hacerle bullying a los otros, a sus contendores, y fue como gracioso, pero claro, no convierte eso en votos, en preferencia. Más que llega a decir que los demás no se habían referido a él Claro. para felicitarlo por ser absuelto. Le dice a Harold May Nichols, incluso yo te llamé cuando murió tu mamá y tú no dices lo mismo ahora sobre mí. O sea, Sí. una cosa totalmente centrada en él y donde realmente uno dice, bueno, ¿qué está haciendo en un debate presidencial? Donde se supone que vamos a hablar del futuro del país, de otros temas, y él estuvo hablando de él todo el debate. Se peleó con Iván Valenzuela, que Claro. tampoco es bueno cuando te peleas con los periodistas, ¿cierto? No, yo creo que ayer fue una performance lastimosa un poco de Marco Enrique Minami, pero que se entiende también dentro del contexto de lo que él está viviendo, tratando de buscar un responsable. ¿Y qué más nos queda? Yo creo que Kaiser ayer tenía una oportunidad importante, porque es el que va para arriba. Es como, Sí, ya vamos a hablar en profundidad de eso, porque ha sido las grandes noticias de la semana. Sobre eso, ¿cierto? Como se dice en el PlayStation, está con la flechita para arriba, la flechita roja para arriba, entonces uno quería ver si es que iba a aprovechar ese sprint para ver si es que alcanzaba a Cast. No lo hizo mal ayer, yo creo. El primer debate fue uno de los que estuvo en el podio en la mayoría de los análisis. Ayer yo creo que no lo hizo mal, pero quizás tampoco aprovechó tanto el espacio. Algo por ahí se coló de que a diferencia de Cast, él sí daba la batalla cultural. Claro. Cuando dice que él va a patrullar los libros que leen los niños. Sí. ¿Cierto? Yo siempre pongo como ejemplo medio en broma de que si que Casto no va a sacar los libros del MBL de las bibliotecas públicas, y ahora, ayer básicamente Kaiser contesta justo en esa frecuencia. Dice como, sí, para nosotros no es irrelevante eso. Claro, que dice que si hay un libro de Marx tiene que haber uno de Hayek al lado. Sí, esa parte me gustó. Es por el lado ideológico. No, me gustó porque también ahí mete algo un poco más de contenido para decir, bueno, nosotros aquí no somos pura bronca, tenemos una cierta visión, pero bueno. Que es el lado libertario. Claro, y también habla de esta cosa media conspiranoide de que le están pasando contenidos sexuales a niños de 3 años, que no es confundir bastante las cosas, pero tiene que ver con más o menos su idea. También hay harto guiño a sectores religiosos. Ha hablado Kaiser mucho de eso en su campaña, donde se junta con líderes evangélicos fundamentalmente en los lugares donde va, y Parisi ayer habló de un batallón evangélico para rehabilitar a presos en las cárceles. Correcto. Así que ahí hay una batalla interesante también. Bueno, las encuestas se mueven, no se mueven. ¿Es cierto o no el empate técnico que Lun en una portada media rara dijo que Cadem había dado un empate técnico entre Cast, Kaiser y Matei? No pareciera ser lo que dice Cadem. ¿Qué es lo que dicen las otras encuestas? Y vamos a tener con nosotros un invitado que justamente hace una de estas encuestas, así que ¿te parece que lo invitemos? Vamos a ello. Antes de seguir con Animales Políticos, queremos presentar Podría Ser Tú, que es una iniciativa de Apofem y del estudio jurídico AML Defensa de Mujeres, que quiere sensibilizar sobre las insuficiencias de la actual ley de aborto en Chile, que es la ley de 3 causales. El Instituto Guttmacher, Daniel, estima que todos los años entre 60.000 y 300.000 abortos clandestinos se practican en el país. Y obviamente estos son cifras, pero estas cifras pueden ser
de personas obviamente reales que tú conoces. Puede ser tú, puede ser tu hermana, puede ser tu amiga. Así que son cifras preocupantes. Y a continuación vamos a mostrar un video que es una recreación de un caso real ocurrido en Chile. ¿Te imaginas lo que es someterte por años a tratamientos de fertilidad para tener un hijo? ¿Te imaginas enterarte que estás embarazada al mismo tiempo que te diagnostican con cáncer? ¿Y te imaginas que no puedes comenzar con tu tratamiento por el hecho de estar embarazada? Yo siempre quise ser mamá. Por eso no dudé en comenzar un tratamiento de fertilidad para lograrlo. Fueron cientos de inyecciones, visitas al médico y sobre todo miles de noches en vela. Pero nunca me imaginé que el día que recibiera la noticia de mi embarazo, también me iba a enterar de mi cáncer. La quimioterapia tenía que comenzar de inmediato para que se cumplieran los buenos pronósticos que me daban los médicos. Pero las leyes en Chile me obligaban a esperar. Y como mi vida no estaba en peligro inmediato, no me cubría ninguna de las causales, así que tuve que viajar a otro país para poder acceder a un aborto legal. Ahora ya estoy de alta y pude lograr el sueño de ser mamá. Pero no puedo dejar de pensar cuál será la suerte de todas esas mujeres que no tienen la posibilidad de viajar. Podría ser tu historia. Podrías ser tú. Continuamos haciendo Animales Políticos como todos los lunes. Estamos con Juan Pablo Lavín. Juan Pablo es fundador y gerente general de Panel Ciudadano UDD. ¿Lo dije bien? Exactamente. Bienvenido, Muy bien. Juan Pablo. ¿Qué tal, Muchas Juan gracias Pablo? por la Que invitación. Muchas gracias. ha estado en distintos medios de comunicación justamente comentando lo que señala esta encuesta, pero también ayudándonos a entender un poco las diferentes metodologías que hay, ¿cierto? Sí. Entonces, la gracia de Panel Ciudadano UDD es que es un panel, como su nombre lo dice. Entonces, explícanos un poco. Tuvimos aquí a Paulina Valenzuela, que nos hizo una clase, ¿cierto?, de metodología, de métodos cuanti y quali, pero creo que tú nos puedas decir en pocas palabras de qué se trata este panel que hacen ustedes. Sí, mira, en corto, esta metodología nació en 2016, que fue el año de la catástrofe de la industria de las encuestas como a nivel mundial. ¿Ya? Tuviste el Brexit, Trump. el acuerdo de paz y Trump. Aquí me acuerdo de más. Sí. ¿Ya? Y si tú ves un denominador común en esas tres, porque alguno es difícil, es distinto de encuestar en Colombia que en Estados Unidos, ese tipo de cosas, hay un denominador común que es que la tasa de respuesta ya estaba bajo el 10%. Entonces los encuestadores tenían que tratar de demostrar que ese 5, 6, 7% que sí respondía, sí podía representar a todo el resto que rechaza. ¿Ya? Se habló ahí mucho del shy voter, se hablaba en el caso del Brexit, también el espiral del silencio, y creo que esa es un argumento que tiene bastante intuición detrás. También hay algunos análisis más serios, pero que es imposible que logren cuantificar cuánto se debe a este espiral del silencio y cuánto se debe a que en realidad las empresas de encuestas no logran llegar a esas personas. No es que le dé miedo decidir o lo oculte, sino que en verdad nunca lo entrevistaste. Y eso es mucho más duro para la empresa de encuestas porque en el fondo, cuando tú dices el espiral del silencio, le tiras un poco la responsabilidad a las personas. En este caso, no estamos logrando llegar a los encuestados. Claro, no fue culpa mía que me di mal, es que esta gente sencillamente no me quiso decir lo que realmente pensaba. Que es un argumento que pierde mucho peso cuando ves que la gran mayoría de las encuestas son autoadministradas. Antes, cuando tú tenías un encuestador presencial o hasta por teléfono, quizás había más de esto de deseabilidad social, porque en el fondo está entrevistado por una persona. Ahora que tú contestas por WhatsApp, por mail, eso debería dejar mucho. Decir lo que querés. Y entonces, ¿cuál es la diferencia de un panel como el que tienen ustedes versus la encuesta donde se llama por teléfono o incluso se va, como la encuesta CEP, que todavía es la única que lo hace, que ya vamos a hablar de ella, que va a tocar la puerta, digamos? ¿Cuál es la diferencia del panel? Claro, entonces hacía ese contexto para llegar a que nosotros nos enfocamos en la calidad de la información, no en el modelo de después. Puedes meter al doctorado en estadística que quieras, pero si tu materia prima, la calidad de la información es débil, es muy difícil que tu pronóstico sea bueno. ¿Cómo tratamos de hacer eso? ¿Cómo nos enfocamos? En tratar de emular lo que hace la CEP, o básicamente hacer una encuesta presencial, muestreo aleatorio de hogares, seleccionamos 10.000 hogares, seleccionamos más, pero en el fondo, o sea, hicimos un muestreo con más hogares, nos quedamos con 10.000,
a esos 10.000 los fuimos a entrevistar a la casa y a esos 10.000 los seguimos en el tiempo. Ya. O sea, Ya esos hace más de 8 años. son los mismos que cada vez que tú sacas una encuesta con determinados números, es la misma gente que en teoría va moviéndose, la misma gente la que va cambiando. Claro, entonces son dos ejes. Uno, que nosotros vamos a seleccionar la muestra, Ya. no hay autoselección, nosotros vamos a buscar, obviamente siempre hay autoselección porque no puede obligar a la persona Por que salió en el supuesto. muestreo, digamos, pero bajas un poco la autoselección y además sigues al mismo sujeto en el tiempo. Y esa Cosa primera, que esa primera la selección, precisión de los datos que tú vas siguiendo del mismo personaje es mucho mayor. y esa primera selección está hecha con los criterios clásicos de sexo, socioeconómico. Efectivamente. O sea, una vez que tienes una muestra que tú te parece que es lo suficientemente representativa de la población nacional, a esos mismos después les preguntas y lo que mide es cómo cambian en el tiempo. Sí, al final era como aplicar la rigurosidad estadística que te da la presencialidad o el muestreo evaluatorio para tener una muestra probabilística, pero sumado a rapidez y costo de una telefónica. Y Juan Pablo, ¿cómo haces? Porque evidentemente la gente de esa muestra, ¿no? La gente que le interesa más la política va a estar súper dispuesto a contestar esa encuesta permanentemente, pero al que no le interesa la política, que es el que llamamos ahora el votante obligado, ¿no? Ujú. Probablemente va a decir, a mí no me interesa, digamos, no quiero estar contestando encuestas, ni tengo idea de los candidatos. ¿Cómo se hace para ese factor moderarlo? Sí, ese es el mayor problema que uno tiene cuando sigue a las personas. En el fondo también se genera la autoeducación del panel, que se dice que en el fondo a medida que tú le mandas más preguntas, empiezan a saber más que, por ejemplo, el vecino al que tendrían que estar representando. Entonces, por ejemplo, una de esas cosas es, nosotros nos comprometemos con ellos de no quitarles más de 3 minutos a la semana. O sea, los cuestionarios son enanos, muy cortos. ¿Ya? Para nosotros, entre más largo el cuestionario, peor. De hecho, hay cuestionarios de 15, 20 minutos que te preguntan, ponle nota al presidente hace 70 años. Todo eso es como va justo en la línea contraria a lo que a mi manera de ver hay que hacer. ¿Se les paga? Se les paga. Ah, ya. O sea, ya está perfecto. Cada respuesta se les paga cada vez que ellos nos dicen, oye, estamos demasiado tirados a la política, me quiero salir. Los llama una psicóloga, los trata de hacer entrar en razón. 5 lucas, 5 lucas. Y obviamente tenemos marcadas a las personas que tienen más reticencia con la política para que le lleguen menos preguntas de esas. Y usarlo justo en mediciones que son más relevantes para nosotros. Bueno, Y el resto sí. encuestas de mercado. Claro, todo esto es una química, digamos, no es una Sí. ciencia exacta, eso Ajá. nos queda súper claro. ¿Tú tienes razonable confianza de que van a poder pronosticar el comportamiento real de los electores? Porque yo veo todas las encuestas y siempre digo, ¿cuál será el voto oculto acá? ¿Qué es lo que no estamos viendo? ¿Cuál es el votante obligado que no está ni ahí ni con contestar encuestas, ni sea por unas lucas, o sea porque sí, ni por contestar el teléfono, que le hablan de política y dice, no quiero saber nada de eso, pero que igual va a ir a votar? Claro. ¿Qué tan seguros estamos de que podemos llegar efectivamente a saber qué es lo que piensa esa gente? Lo que podemos saber nosotros es que ese 85% que va a ir a votar probablemente, o que votó al menos desde que volvimos a este sistema obligatorio, no es posible de representar en una encuesta, ¿ya? Hay gente que en verdad odia la política y aunque sean 3 minutos y le pagues, no está dispuesto, ¿ya? Lo que sí se puede hacer, en el fondo, es que dentro del porcentaje que uno identifica como votante obligado, Sí. porque en el fondo, como lo veníamos siguiendo, tenemos mucha información de cada persona, más de lo que ellos se imaginan probablemente. Con eso nosotros podemos determinar estas personas representan a esos votantes obligados. Ya. Deberíamos tener, por ejemplo, en la muestra, si fuera perfecta, deberíamos tener alrededor de un 45% de votantes obligados. Eso no lo tenemos. ¿Cuánto tienes más? Tenemos un 33%. Ujú. Ya. Y ese 33 Lo hay infla que un darle poquito, ya. las ponderaciones correspondientes. Pero una salvedad ahí. Nosotros tenemos 10.000 panelistas, pero no es que les preguntamos toda la semana a los 10.000. De hecho, sería muy poco eficiente en términos financieros. Los tenemos particionados en 5 paneles distintos que siguen la distribución de Chile. Entonces, en el fondo, esos 33 que te digo, yo para la última medición, como cuando voy a sacar el último pronóstico, los tengo a todos. O sea, son 33 de 10.000, son 3.000 y tanto. Entonces, puedo hacer una buena encuesta final, digamos, con el pronóstico, con Y eso lo van a hacer. la repartición que tiene que ser. Claro. 55% habituales, 45% Eso obligados. como mañana, porque antes la vea, ¿cuándo empieza? ¿O lo van a hacer después Sí, de la yo veda? creo que lo voy a hacer en la vea, porque En la lo que veda. pasa... Van lo a, que- van a circular igual, sí, Sí, estamos van a con cosas, circular las igual. encuestas circulan igual. Sí, pero lo que pasa es que efectivamente, y sobre todo ahora con voto obligatorio, las últimas 2 semanas Claro, son clave. clave, ¿cachai? sí. Entonces, hacer el pronóstico antes
bueno, quizás lo hacemos, pero igual vamos a tener que volver a medir de nuevo. Por supuesto. Oye, ya vamos a la carne entonces. Ahora. Ya entendimos la metodología. Entonces, una cosa interesante. Entonces, otro tipo de metodologías quizás tienen más dificultades para auscultar a ese votante obligado, no habitual o retraído, y tienden a subestimarlo porque tienen más dificultades justamente. Y ustedes, reconociendo eso, lo amplifican un poco al final en la ponderación. Claro. Pero desde Las telefónicas también lo hacen lo mismo. Claro. Les contestan menos obligados y tratan de ponderarlo de una manera distinta para que represente. El problema es que no sé cómo ellos sabrían quiénes son los obligados. Nosotros sabemos porque los tenemos desde antes. Los conocen de potrillo. Y vimos el cambio de 2021 al 2022. Ya. El resto solo tenéis que decir, ok, me estás diciendo que no. Perfecto. Me estás diciendo que tenemos votada. A propósito de este votante oculto, el comando de Matei, ¿cierto?, confía en que hay un voto oculto concertacionista, que sobre todo animado por varios que han salido del closet en las últimas semanas, ¿cierto? Algunos literalmente, como el ex concejal de Providencia, Jaime Parada, que dice que va a apoyar era el PRO, si no me equivoco, que va a apoyar a Matei. Y que quizás aleonado, no sé qué tan si es la palabra correcta, por un eventual apoyo de Frey, también van a decir... Pero yo pienso, ¿qué tan oculto puede ser un voto concertacionista que está como en extinción? El voto oculto, si es que tiene que ver con este votante más bien retraído, que no quiere saber de política, que no habla del tema y que muchas veces va obligado a decir, ¿cómo los mando a toda la cresta? ¿No debería inclinarse por más candidatos anti-establishment? Y Matei no pareciera ser necesariamente la beneficiaria de ese voto oculto. ¿Cómo ves tú eso? Sí, no, yo no comparto para nada esa hipótesis. ¿Cuál? La que el voto oculto... La del voto oculto concertacionista. Claro. El caso de Evelyn Matei, ella tiene una base súper sólida, ¿ya? La base sólida me estoy refiriendo a el 15% que está marcando más o menos en promedio. Es muy difícil que ese 15% baje. ¿Ya? Es muy ideológico y muy centrado en el votante habitual. De Chile vamos, así como. Claro. Ya. Y la gente más, el voto útil, que también tiene características similares a esa, ya se le pasó a Kast. Ah, ok. Por ahí por agosto, digamos. Perfecto. Ya se le pasó a Kast. Entonces, la salida que tiene ella, y la que creo yo, es que si empieza este caos de no sabemos bien quién va a pasar, en el fondo, si el propio Kast baja los 20 puntos, Kaiser sigue subiendo, ella se mantiene y tienen similitud en sus porcentajes, puede volver a ser sexy algo que era cero sexy durante todo este periodo, que es la experiencia, la gobernabilidad, el equipo, la tradición, todo eso que hacía que era muy difícil que Evelyn Matei subiera, puede subir solamente porque se vuelve sexy en este votante útil, que lo que más le importa es ganarle a Janet Jara y ve que Kast viene en declive, que Kaiser lo está tensionando mucho. Volvamos a la persona que atrás... Y que puede dar a Kaiser menos competitivo contra Jara en segundo. Efectivamente. También. Y por eso se explica que del lado de Matei entonces estaban difundiendo con gran algarabía esta portada de LUN, que finalmente no era real la información, que hablaba de un empate técnico entre los tres candidatos, que fue desmentido por la propia Academ. Pero desde el comando de Matei había varias personas, parlamentarios incluso, como poniendo esta portada, porque, claro, tiene lógica de que un escenario así, que se vea... Hay un empate técnico entre los tres, puede pasar cualquiera de los tres, podría beneficiar a Matei. Claro, es como esa segunda vuelta. Nosotros hace mucho tiempo estábamos viendo por dónde. En el fondo, como ella es la candidata o de las candidatas más centradas, que no tiene ahí como la libertad para decir las cosas que puede decir, por ejemplo, Johannes Kaiser, no tiene como pegarse esos saltos que sí se está pegando Johannes Kaiser. De hecho, yendo a Johannes Kaiser, nosotros tenemos... hacemos un test del Political Compass. Probablemente tú, Cristóbal, lo conocís perfecto. Sí, conocimos Facebook. Claro. Haciendo todo el Political Compass. Claro. Nosotros hacemos encuestas súper cortas, como le decía, pero durante años. Por lo tanto, tenemos toneladas de información de las personas. Entonces, hemos hecho test de personalidad, el Political Compass, etcétera, dosificados. Hasta que llega hasta las 60 preguntas que necesitáis, por ejemplo. Entonces, tenemos a todos los panelistas mapeados en estos 4 cuadrantes. Y tú puedes ver cómo en el fondo, por ejemplo, el 25% un 25% de Matei que tuvo en algún minuto, tú vas viendo en el tiempo
cómo las luces de matriz se van apagando en ciertos sectores, en ciertos cuadrantes. Interesante. Y se va pasando iba prendiéndose para los otros. Y se van prendiendo por lo otro. Entonces, en el caso de Kast, por ejemplo, lo que está perdiendo no son los obligados, que era lo que era mi hipótesis antes, que iba a crecer por ahí, quizás vaya a pasar después, pero hoy lo que está perdiendo son habituales muy, muy a la derecha. Que están como encontrando amarillo a Kast. Lo que está perdiendo Ya. Kast a manos de Kaiser. Efectivamente. Es efectivamente. votante de derecha más duro, más ideológico. Claro, que está en el cuadrante de derecha autoritaria. Ahí es donde está perdiendo José Antonio Kast. Que es el que hemos hablado aquí otras veces, hemos comentado con Daniel de este abandono que habría hecho Kast de la batalla cultural. Ayer se lo preguntó Iván Valenzuela con todas sus letras. Le dijo, usted ya no va a meterse con el aborto, Y Kast dice, yo sigo pensando lo mismo, pero en una emergencia, ¿cierto? Y el que sí ha ocupado ese espacio de batalla cultural es Kaiser. Además, está rindiendo. Y le está rindiendo. Yo creo que mucha gente dice como, ese es mi candidato, que en cambio encuentran muy amarillo, muy blando a Kast ahora, curiosamente. Además de que en tema de delincuencia ha sido también mucho más, ¿qué adjetivo podría ponerle? Directo, brutal, así como esa idea de los voy a buscar a la casa. Bueno, esta semana hablaba de estado de sitio y de ley marcial. Sí, o sea, Sí. mucho más. Gobierno de emergencia ya suena blando al lado de. Ocupó la frase de. ¿Cómo se llama? Pelicot, el caso del drama de la mujer francesa, que el miedo a cambiar de bando. Giselle Pelicot. Él lo ocupó ahora Kaiser para decir el miedo va a cambiar de bando y los vamos a ir a buscar los delincuentes a su casa. Quizás también esa cuestión como media testosterónica ha generado en ese electorado una atracción mayor. Sí, de todas maneras. Y de hecho, por lo testosterónico, su voto, eso sí, sigue siendo muy, muy, muy masculino. Similar a lo de Parisi. Y como decían, ahí escuché cuando estaban hablando antes, efectivamente él está tratando de hacerle algunos guiños a las mujeres, que al menos en nuestros números vota alrededor de menos de la mitad de su electorado es femenino. Y Kast, en cambio, ya logró, porque el Kast en la segunda vuelta del 2021, cuando pierde contra Boric, fundamentalmente el voto femenino lo castigó muy fuerte. ¿Ha logrado ser más equilibrado esta vez en su composición de voto entre hombres y mujeres? Sí, de todas maneras. Yo creo que la lectura, bueno, lo que más se dice es que en el fondo Kaiser lo suavizó al ponerse más en el extremo, pero además también pasa que Kast llegó a posicionarse como el zar de la seguridad, digamos. Y la seguridad es un problema para todo el mundo, pero más importante que para los hombres, para las mujeres. Y en el fondo yo creo que con ese delta, y abandonando la Kaiser batalla más cultural, eso, claro. Efectivamente. La batalla cultural, claro, no existe, gobierno de emergencia. Y yo creo que lo ha hecho muy bien en eso. Juan Pablo, ¿y qué tan...? O le estaba yendo muy bien en Le está eso. yendo bien, claro. Porque la gran noticia, en el fondo, de la última semana es Kaiser va subiendo. Es así Sí. como y le está Kast va bajando poco a poco, con Matei no pasa nada, y Kaiser es el que la lleva en este momento. Pasa incluso a Matei en algunas encuestas, en feedback, en la Academ la pasa por un punto también. ¿Qué tanto ven ustedes que está subiendo Kaiser? ¿Qué tanto puede seguir subiendo? ¿Y podría eventualmente alcanzarle para sobrepasar a Kast? Mira, yo trataría de descomponer el crecimiento de Johannes Kaiser. Lo normal hubiera sido que, a medida que nos vamos acercando a la elección, los votantes obligados, que en nuestro gráfico es una barrita roja, que siempre ponemos al lado al azul de los habituales, ellos son mucho más volátiles, porque no votan por ideología, y recién están empezando a ver el partido, digamos. Entonces, por lo que yo había logrado investigar, veía que para ellos Kast es la antítesis de Boric y no existe más. El patrimonio de la antítesis de Boric y de la seguridad es Kast. Entonces, a medida que tú te ibas acercando y ellos empiezan a conocer a otros candidatos que también son antítesis de Boric y que son aún más duros en ciertas cosas, se iban a empezar a cambiar. El primer movimiento que estamos viendo ahora, y que de hecho yo creo que lo reflejan todos, es por la razón de que está haciendo en votantes habituales. Habituales de Kast que se están yendo. Él está, sí, en eso que acabo de decir de cuadrante derecha autoritaria. Todavía le falta el crecimiento de la barrita roja, que son los no habituales. Los no habituales, los que nosotros llamamos obligados. Y que lo están conociendo a él, que va en la franja va y les dice, yo soy Johannes Kaiser, porque tú que todavía no me cacháis a mí, este soy yo. Y que le encanta escuchar, por ejemplo, que le va a quitar los beneficios los beneficios sociales a los inmigrantes, por ejemplo. Entonces, tiene crecimiento ahí, pero también comparte con Parisi.
Ya. ¿ya? Parisi también crece ahí. Y el que más tenía votante obligado era Kast. Por lo tanto, estos dos crecimientos, Le en el afectan fondo, a Kast. le afectan a Kast. Y O sea, Matei o sea, sigue ahí. tú lo que me estás diciendo es que uno podría esperar que en los próximos días, bueno, no quedan mucho, quedan 20 días, quizás le falta carrera a Kaiser, Claro. que podría ocurrir. Pero lo que deberíamos ver en los próximos días es que Kaiser sigue subiendo, aunque sea levemente. Ujú. Kast microscópicamente sigue también cayendo. Matei queda más o menos estancado. O sea, esta cuestión, el pelotón de seguimiento efectivamente se empieza a estrechar. Sí, sí. Y ojo con Parisi, porque Parisi, si tú ves el perfil del votante de Parisi, el 2013, el 2021, es casi idéntico a los 6 millones de votantes que entraron ahora. Es decir, marginalmente son más hombres que mujeres, son más de regiones que de centro urbano, están más concentrados entre 45 años hacia abajo. Fondo conversa mucho con eso, además de meterle estas variables más cualitativas de la rabia, del anti-establishment, de Y igual tengo que trabajar el Completamente lunes. socializada, una economía de mercado, una democracia con economía de mercado, pero frustrados porque la élite se la lleva pelada cuando Claro, no me cuando importa el mete la pata. sistema, no me Claro. importa facho ni comunacho. Y con esto la plata en el bolsillo también. De hecho, ayer vuelve a decir Parisi esto de revivir los retiros. Dice, Sí, un sí. retiro no inflacionario. Sí. Nunca explicó qué es esa brujería, digamos, No, pero... la abuela jugando. Pero y pone a Pamela Giles, o sea, Sí. él mantiene viva esa idea Ajá. de que con él podría haber retiros. Sí, de hecho yo pensé, él tenía un potencial gigantesco en esta elección con voto obligatorio, la primera presidencial con voto obligatorio. No sé si el último tramo se va a pegar un pique acelerado, digamos, o no lo supo aprovechar, pero en el fondo el votante que tuvo en las elecciones anteriores se multiplicó, digamos. Y es que Kaiser le está disputando, tal vez si no existiera Kaiser, Parisi estaría mucho más sólido. Efectivamente. Como que están Kaiser- disputándose un sí. votante muy parecido ahí. Sí, sí, muy parecido en todo tipo de cosas, geográfico, lo que piensan, etc. La única diferencia es que Kaiser hoy está creciendo con una ideología fuerte, Ujú, el Claro. votante ideológico, y eso no tiene nada que ver con Parisi. claro. Qué Y interesante Parece cómo, nada qué interesante ideología. cómo se han ido estos como clústeres más socioeconómicos, ¿cierto? Yo seguro que hay ciertos círculos en los cuales debe ser difícil encontrar un votante de Kaiser. Ujú. Así como vas a otros círculos y debe ser difícil encontrar uno de Matei, dependiendo de la educación, dependiendo del lugar. Por ejemplo, nosotros tenemos estos 10.000 panelistas fijos, pero los vamos rotando, a una semana le toca a uno, a otra semana, porque si no los hostigáis y se quieren ir, digamos. Puede hacer cruces mucho más al detalle, digamos. En el fondo, las mujeres del norte, ¿qué? Etcétera. Y te das cuenta de que, por ejemplo, en el caso de Parisi tienes un pic muy grande en gente que estudió educación superior y no la terminó. Educación superior incompleta. Y tú después le puedes hacer como una lectura de que tienen más frustración y todo lo que le queramos poner. Pero en el fondo, en el dato Y te duro... quedaste endeudado. Claro. En el dato duro es gente endeudada, frustrada, que no llegó a lo que se le prometió. Todo eso tiene mucho vaso comunicante con París. Y él partió hablando de deuda ayer. De la deuda de las mujeres. Claro, de las mujeres. Sí, partió Sí. hablando de deuda. Sí. Y Juan Pablo, tomando todo eso en consideración, ya esto es un poquito más, es menos número y un poquito más guata, más pálpito. Ujú. ¿Tú crees que a Kaiser le podría alcanzar para eventualmente amenazar a Kast y tener alguna opción de pasar a segunda vuelta? ¿O crees que Kast está en segunda vuelta? Yo creo que lo que viene ahora va a ser una tensión gigantesca, tanto para nosotros como los politiqueros, digamos, como también dentro de Para los los... animales políticos. Claro, tanto como para los comandos. Y la gente politiquera, digamos, que nosotros lo calculamos en alrededor de un 7% el de derecha. En este caos, no creo que se vaya por Kaiser. Ujú. O sea, es o Kast o es Matei. Ya. O Pero sea, en tú el crees que va a fondo, tener si como esa Kaiser barrera. sube con este mismo Ujú. votante que es derecha autoritaria, etcétera, Sí, sí. y sí, este lleva nuestra bandera Sí. y nos achique, bla, bla, Sí. pero empiezan a ver, chuta, parece que puede pasar a la segunda vuelta. A ver, se Y- les pueden acolchar los y- miados, como si se pueden. Claro, si empiezan a mostrar que pueden las tirar el encuestas poto también para las moras. que en segunda vuelta está Por esta mucho idea- más parejo. Por esta idea de que Kaiser en segunda vuelta le abre una ventana de esperanza a Jara. Efectivamente. Ujú. O sea, se sabe que después de la primera vuelta, que la va a ganar de todas maneras Janet Jara, va a haber un boom de Jara, querámoslo o no, digamos. O sea, Sí, se le va a es inflar la, con es la bombín, candidata sí. del oficialismo, o sea, eso va a pasar sí o sí. Y va a aparecer como y va- la ganadora de la primera vuelta. Y va a venir el miedo, que ahora todos dicen, no, si Jara imposible que gane, va a empezar a gente a decir, oye, esta es una elección totalmente distinta y podría ganar perfectamente. Ese En el escenario escenario, que fuera Jarascay. ese escenario, o sea, en general,
se va a generar eso, sobre todo desde la izquierda, digamos, si al final lo que tienen que hablar. Claro, les puede durar 24 horas Después- como la euromasa en Claro, Argentina. claro. El punto es que ese boom con Kaiser es más complejo que con Kast y con Sí, Matei. yo el otro día estaba en un evento con parte del empresariado chileno, que casi todo está con Matei, algunos con Kast, pero... y algunos eran interesantes, se estaban pasando de Matei a Kast para minimizar, ya que Kast es el que va a pasar, ¿cierto? Para minimizar la diferencia que hay entre el primero y el segundo y que al día siguiente, sobre todo para los inversionistas internacionales, el diario, la portada del diario no sea... Jara gana con holgura la primera, porque eso podría espantar, ¿cierto? A nuestros indicadores económicos. Entonces Claro. era mejor acortar esa diferencia, porque Sí. efectivamente se va a dar esa sensación de triunfo. Ahora, lo que yo he visto ahora, a diferencia... todo esto en un escenario de blackout, Sí, sí, entonces, por supuesto. Ahora se levanta la veda al día siguiente de la primera vuelta. sí, pues, ¿Cierto? Ya. No, porque por un periodo. Sí, en- pero pero- para la gente, cuando hablamos de veda, realmente no toda la gente está informada de esto. Que cuando hablamos de veda significa que en Chile está prohibida la publicación de encuestas en 14 días, ¿son? Sí, Previas 15 a 15 días previos a la elección. Y por tanto ustedes no pueden publicarlas formalmente. Ahora las encuestas se siguen haciendo, siguen circulando, las personas que estamos en esto nos siguen Acá llegando se las todas las vamos a comentar encuestas. todas. Pero hay una especie de formalidad legal totalmente absurda a mi juicio y en mi opinión, una ¿Viste? tontera. Nos pusimos libertarios. Que evita que esas encuestas puedan circular libremente por todos los medios de comunicación y por lo tanto se genera también un efecto medio raro de cierta desinformación, porque es más difícil Claro. chequear cuáles son verdaderas, cuáles no son verdaderas. ¿no? Nosotros, Daniel, por ejemplo, como seguimos a los mismos, metodológicamente es muy importante para nosotros medir la última semana, la misma semana de la elección, lo más cercano a la elección posible, porque después eso nos sirve para alimentar en el fondo nuestros modelos, si son las mismas personas. De hecho, uno puede hacer el ejercicio entre los 10.000 panelistas, hacer una submuestra aleatoria con ciertos requisitos de optimización, pero igual tienes que hacerlo aleatorio porque si no tienes un problema matemático, pero en el fondo de decir, quiero una submuestra de 1.000 casos que tuvieron este resultado 2022, este el 2023, este el 2024, ¿qué me daría el 2025? Correcto. Ujú. Sí. En el fondo, que se te dispare el 2025 sería muy raro, en el fondo, sí. Sí. Tienen requisitos poblacionales, 500 hombres, 500 mujeres, todo lo que queráis, y además, Debería estar cerca. con estos datos debería estar cerca. Oye, pero yo creo meter justamente a ese que se asusta de que si Kaiser llega a pasar, hace que la competencia sea más estrecha con Jara, que intuitivamente uno pensaría obvio, Ujú. ¿cierto? Está más a la derecha, por lo tanto habría un votante moderado que votó por Matei. No sé si el de Kast, pero al menos de Matei que ve a Kaiser y dice, Reversaría, chuta. mejor me voy para acá, o anulo, no Y sé. lo que dicen las encuestas, que la diferencia entre Se achica Jara un y poco. Kaiser es mucho menor Pero aún al así- abismo que hay cuando enfrenta a Mateo Cast. Correcto, pero aún así yo he visto por primera vez ahora que Kaiser también le gana. Ujú. Sí, O sea, sí, sí. pareciera que el momento es tan oposicionista, el momento es tan anti-establishment o anti-incumbente, si lo quieres, y estructuralmente la sociedad chilena tan derechizada, ya sea por necesidad de mano dura, por necesidad de crecimiento económico, por fatiga woke, por Ujú, lo que tú quieras, por ser que en la anti-Boric, ¿cierto? ujú. Que hoy día pareciera que Kaiser también le gana a Jara en segunda Sí. vuelta, e incluso... Y Harold Nichols también. O sea, por eso entonces, podríamos tener eventualmente a Kaiser presidente en unas semanas más. Y es interesante que hay lo que hace Datavoz, a propósito de Borneo Valenzuela que estuvo acá, en el monitor de liderazgo que acaba de salir este fin de semana. Ellos dicen, ojo, nosotros no medimos preferencia presidencial, pero sí preguntamos quién es el liderazgo más positivo. Por primera vez, el quien pasa a liderar la lista es Kaiser, como liderazgo positivo. Y ellos dicen, ojo, esto no significa adhesión presidencial, pero tiende a ocurrir que cuando alguien puntea liderazgo positivo, después también crece en las encuestas. Así que Es coherente con esa idea de Es que coherente. está creciendo. Creo Es que coherente con la de idea eso que no hay está ninguna duda. La Sí. duda es si eso va a seguir estas semanas, con cuánta fuerza, y si hay de alguna manera un techo en el cual este crecimiento se vea frenado, entre otras cosas, por esta idea más bien de voto útil, ¿no? Sí, Mm. y hay algo importante también con lo que decía Cristóbal del voto anti, de que cualquiera le estaría ganando a Jara según la encuesta, porque todo en esta elección va a ser histórico. O sea, el presidente o presidenta electa va a ser la persona que con más votos en la historia, pero por Claro. lejos, y todo eso se puede inflar con los medios, etc. Y de hecho, es muy probable que si es caso Matei, por ejemplo, con Kaiser sería un poco distinto, sacarían una brecha muy amplia. Entonces sería histórico en todos los niveles. Mm. Que eso después signifique algo en términos de gobernabilidad, Claro. nada, digamos. O sea, porque, Entonces- porque si el pelotón de seguimiento se estrecha su distancia, imaginémonos que
yo sé, corrígeme los números, imaginemos que Jara saque, no sé, 33 en primera vuelta. Ujú. Debe estar más o menos cerca de lo que ustedes, Sí, un poco menos, diríamos nosotros. poco menos ya, saca 30, Ujú. ¿vale? Imaginémonos que la cuestión se aprieta en el batallón Germania y es 20, 21, 19. Ujú. Por poner un ejemplo. O sea, el que pasaría a segunda vuelta y sería eventualmente el presidente de la República habría sacado 21 Ujú. en primera vuelta. O sea, Claro. prácticamente todo lo que tiene que ir a buscar en segunda son relativamente prestados. Sí. Entonces, por lo tanto, hacer un diagnóstico también muy grandilocuente de tus 21 para después decir que Chile realmente quiere tal cual como decía tu programa, es por supuesto pasarse de rosca como lo han hecho todos los presidentes de los últimos 3 gobiernos, así que no sería nada nuevo. Todos se han enamorado de su diagnóstico para y después, para después han pegarse sido un apaleados rápidamente para- en el gobierno, ¿no? para pegarse un baño de un balde de agua fría. Hay al que rato. decir que es una tentación grande. Es una tentación Claro. grande. Por eso digo, ahora, es súper interesante porque nosotros nos hemos devaneado los sesos pensando cómo va a gobernar Cast, Ujú. ¿cierto? Mm, Porque sí. ahí estaba el verdadero misterio. ¿Cómo va a gobernar Matei? No hay muchas dudas al respecto, ¿cierto? Ujú. Uno pensaría un gobierno de Piñera 3. Claro. ¿Cómo va y con varios concertacionistas para que realmente se haga acá en esta cuestión de que es más? Ok, perfecto. Y además Amarillo y Demócrata están participando oficialmente. ¿Cómo gobernaría Cast? Y con Ujú. Daniel hemos tratado aquí de darle vuelta. ¿Va a ser una derecha populista radical o va a ser una derecha tradicional, solo que se vistió con distintos ropajes retóricos incluso para entrar en la conversación del momento? Se puso más identitaria, etc. Y aquí tuvimos a Patricio Usayanti, como que casi que daros nombres, quién sería en Interior, quién sería en Hacienda, que si Rodrigo Álvarez, que si Juan Antonio Coloma, que si Daza se repatria o va a ser Quirós ¿Y soltó en algo, Hacienda. O sea, algo se conversó. Pero está esa conversación. Con Sí. Kaiser no Dimensión tenemos, desconocida. no tenemos idea. Claro. No, No, no que es tengo un idea. escenario que hasta hace un par de semanas parecía totalmente tirado a las mechas. Sí. Incluso para ellos, porque ellos mismos, Kaiser lanza esta campaña, digamos, porque quiere fortalecer a su partido, quiere convertirse en un liderazgo relevante, y de pronto esto empieza a crecer, te das cuenta que teniendo un 20% en la primera vuelta, a lo mejor por la dispersión de votos, capaz que con un 20% pasas, y si pasas quedas como el frontrunner para ganar. O sea, se da un escenario que era totalmente impensable, una especie de carambola, que hoy día no vamos a decir que es probable, pero tampoco hay un 0% de no es posibilidades. descartable para nada. De hecho, podemos decir que Daniel, es imposible. en la franja que hubo como entre medio del debate, habló un poco de esto, de en el fondo como aleonando a los Mm. que votan por quien en Claro. verdad quieren, digamos. Sí. No de quién podría gobernar mejor después o quién no sé qué. La primera vuelta es para elegir eso. Tus claro, ideales, es- claro. Y claro, lo tiene muy claro. El punto es que quienes lo están siguiendo ahora, quienes están el trasvasije de Kast hacia Kaiser, es una persona muy politiquera. Mm. Y que esa persona tan politiquera no esté pensando en que no sé cómo vas a gobernar después, no sé qué equipo tienes, no me queda claro en el fondo tu nivel de cambio que quieres hacer en el país. Ok, te levanto un poco, pero ahora vuelvo a un liderazgo un poco más... Porque además plano, digamos. le pasa también un poco algo similar a lo que le pasó a Kast el 2021, que tenía un programa de gobierno súper ideológico y que eso le costó muy caro en la segunda vuelta, cuando Correcto. empezamos a ver cuáles son los programas, qué es lo que realmente van a hacer. sí. Y acá muchas cosas que tenía en su programa de gobierno le costaron caro en esa segunda vuelta, cuando ya la gente no lo veía como una alternativa de un sector ideológico, sino, bueno, este tipo tiene una chance muy real de gobernar. Ujú. Gente que votó por Sichel, que votó por Boric o no votó por Claro. Kast en segunda vuelta. Lo de Kaiser, yo no sé si ustedes han visto el programa de gobierno de Kaiser, pero es el de Kast 2021 multiplicado por varios. O sea, hay varias cosas que si Kaiser se convierte no solamente en una opción identitaria, sino en realmente una opción de gobierno real, van a venir y lo pueden complicar. Sí, Porque es un programa súper, súper, súper ideológico. y es verdad que es otra elección. O sea, nosotros el 2021 medíamos las distintas segundas vueltas probables, pero después casi siempre era solo Kast y Boric Ujú. por meses. Y siempre era 33, 33, 33. Boric 33, Kast 33, 33 no sabe. ¿Ya? Al día siguiente, no sé si fue el lunes o el mismo domingo en la noche, después de la primera vuelta, ya le sacó los 10, 12 puntos con los que ganó. O sea, Sí, independiente de que lo que haya pasado después, si París le daba el ¿Por qué apoyo o crees que no, pa- de por si qué- viajaba o ¿Por no. qué pasó eso? Porque en el fondo, para la gente es muy difícil posicionarse en ese escenario de segunda vuelta. Hoy te dicen lo que ellos Claro, creen. pero volviendo al 2021, que me parece súper interesante lo que Ujú. dices. ¿Por qué de inmediato, terminar la elección de primera vuelta, por qué de inmediato esa gente que estaba como en duda se decantó por Boric? Porque más ahora el mal, o sea, cuando ya tienes que votar por el mal menor
Y tienes a Kast, que ya estuviste en una campaña pero gigantesca de anticastismo. Voto anti-Kast. No voto por Boric. No, según, O sea, según la tesis de Pepe Out es no que... quiero que salga Kast, Según la digamos. tesis de Pepe Out es que Boric, que es distinto a eso, porque eso es más intuitivo, eso es como al día siguiente. La tesis de Out es que Boric hizo esfuerzos en segunda vuelta para moderarse, esfuerzos que no hizo Kast. Claro, pero por eso me parece interesante que haya sido mucho más rápido. O sea, que el voto Claro. anti-Cast inmediatamente haya tomado más vuelo que el voto anti-Boric, por Sí, decirlo así. sí, a eso voy, claro. Es distinto el punto porque en el fondo, efectivamente, Boric se centró y Kast siguió en la suya, digamos. Claro. No le importó eso. Pero nosotros lo vimos al día siguiente Al tiro, ¿cachai? y no se despegó. O sea, quedó siempre los 10 o 12 puntos Un de efecto distancia. inmediato. Independiente de lo que él haya hecho, ya el voto anti-Kast ya no tenía por dónde, digamos. Estaba consolidado. Claro, por eso yo digo que esa sensación de triunfo del comando de Jara, que obviamente la van a inflar con bombín, yo haría exactamente lo mismo si es que sacáis 10 puntos a tu más cercano perseguidor, Claro. y sacaste la primera mayoría relativa. Aunque ya tenemos casos de personas que han sacado mayoría relativa en primera vuelta y han perdido. Hay uno. El 2021, claro, Caso. exacto. Claro, el único que tenemos, pero ya tenemos uno, digo. Claro, sí. Pues yo le contaba a Daniel que yo estuve en la primera vuelta la noche que Massa ganó en vez de Macri. Y también los peronistas estaban, ¿cierto?, on fire, creyendo que tenían una En vez de chance, Milei, y Milei los barrió en segunda, ¿cierto? Pero ya al día siguiente, a las 24 horas, cuando todavía los peronistas estaban pasando la caña, ya la primera encuesta decía que Milei les iba a ganar. Entonces, Mm. efectivamente tú puedes inflar el efecto de dejar en primera vuelta, pero al día siguiente ya vas a tener una primera medición, ¿cierto? Panel ciudadano UDD va a decir, no se entusiasmen tanto, hasta Kaiser gana. Mira, nosotros tenemos el estudio de, por ejemplo, plebiscito 2022. Ujú. A nosotros nos dio que entre los votantes habituales era 50-50, 51-49 el apruebo rechazo. Ya. En Ya. las habituales, claro, estaba peruano. Claro. Y al final los otros 6 millones votaron 8 9 de cada 10 o 9 de rechazo. cada 10 rechazo y eso Claro. construyó 62-38. Para esta elección es muy similar. Esos mismos votantes obligados, recordemos que además son las mismas muestras y eso te da mucho poder estadístico porque en el fondo si te fue bien en una elección y estás con los mismos, es muy probable que te vaya bien en tu pronóstico en la segunda. También 8 de cada 10 votan oposición. Y eso no Le cambia. pongan lo que le pongan. Pongan lo que le pongan. O sea, Entonces, la segunda vuelta en este momento se sigue percibiendo muy parecida a ese plebiscito. Que fue efectivamente. 62-38. Efectivamente. Y me atrevería a decir que en el fondo muchas encuestas están sobreestimando a Janet Jara. Por ejemplo, nosotros la misma aprobación de Boric nos da menos, y eso es por cuantificar de otra manera a este votante obligado, digamos. Cuando tú lo cuantificas, si tú ves nuestra barrita azul de votante habitual, se parece mucho a encuestas con cuestionarios largos y cosas de ese estilo que fácilmente sobreestiman al votante habitual, digamos. Se me ocurren dos cosas. ¿Cómo debe estar la izquierda diciendo y nosotros pensando que el voto obligatorio nos iba a favorecer? Esa era y lo segundo, me parece que entonces, porque si es que esta cuestión es más ideológica y uno pensaría que un candidato más extremo como Kaiser es menos competitivo que uno más moderado como Matei, que es la cuestión más intuitiva, si es que uno ve esto en un eje lineal, Claro. uno pensaría que fue una mala idea elegir a Jara y que Toá habría sido más competitiva frente a un Kaiser. Chequemos la fácil primero, contra Kaiser en segunda vuelta. O entonces contra Kass, pero dejémoslo en Kaiser. Si tú me estás diciendo que el votante obligado, retraído, no habitual, que votó 9 de cada 10 rechazo el 2022, va a volver a votar contra el gobierno, tampoco le habría ido mucho mejor a Toá en estas circunstancias. Por el Sí, hecho de que y- ambas representan al gobierno y punto. Y sumémosle que independiente de que los focus group y encuestas digan la gente quiere acuerdo, etc., los acuerdos en verdad calientan muy Somos poco al unos votante. somos unos mentirosos. Muy poco al votante. Entonces una campaña, o dicho de otra manera en el fondo, la estrategia que uno debiera tener para ganar una elección, es lamentable lo que voy a decir, pero en el fondo es la oposición, lo contrario del antónimo de lo que uno quiere para un buen gobierno, digamos. El que grita más, el que se enfrenta más, el que no, esta es la mía y no quiero acuerdo. Eso es lo que llama al votante hoy en día, no el acuerdo. Esperanzador. Esperanzador. Oye, Juan Pablo, ¿y tú ves, viendo porque hemos hablado de la derecha, donde está hoy día las circunstancias más favorables, ¿no? En la izquierda, ¿tú ves alguna posibilidad, alguna estrategia o alguna luz con la cual Jara pudiera salir de esta especie de maldición, que es decir, va a ganar la primera vuelta, va a sacar 30 y algo,
pero en segunda vuelta más o menos el 38% del apruebo, o a lo mejor un poquito más es su techo. ¿Ves alguna forma en la cual ella podría salirse o zafar de ahí? Mira, nosotros nos da muy marcado el techo de ella en el votante habitual por ser Partido Comunista y en el votante obligado por ser continuidad. Ninguna de las dos creo que se las pueda sacar, digamos, en la segunda vuelta. Sabemos que ha escondido lo más posible el Partido Comunista o la izquierda, no hay colores rojos en la franja, etcétera. Pero para el votante habitual hay un votante habitual que no va a votar por ella sí o sí y ella va a llegar máximo a un 40% en ese. Ujú. Y en el votante obligado jamás va a llegar a un 60%, que es el que necesita para, en promedio, superar el 50%. Entonces, en verdad, le veo pero nula posibilidad. ¿Incluso ante Kaiser? ¿O Contra, ahí podría cambiar la cosa? contra Kaiser, con una campaña de anti-kaiserismo, no sé cómo decirle, gigantesca, como fue anti-Kast en su momento, ahora contra Kaiser, claramente es con quien tiene más probabilidades de ganar. Pero aún así estrecho. Pesa demasiado ser incumbente, pesa demasiado estar en el gobierno, sobre todo con estos nuevos votantes. Imagínense que teníamos este péndulo en casi toda Latinoamérica, salvo algunas excepciones. Lo más probable es que ganara alguien opositor acá en Claro. Chile, y ahora que le metiste 6 millones que votan en contra de todo. De lo que le pongan, de qué se discute que yo me pongo. Claro. Oye, pero además estamos pensando como ceteris paribus, como que Kaiser no se moviera. En segunda vuelta, uno esperaría que Kaiser, aún siendo Kaiser, Ujú. diga, bueno, ahora estoy en una segunda vuelta, Sí, claro, ¿cierto? por supuesto. Regalo del cielo, ¿cierto? Aprender de Kast del 2021. Algo o sea, si realmente quiero ganar y está de alguna manera el chancho tirado, hay que hacer algo, hay que moverse al centro, hay que incorporar gente que quizás yo traté antes de amarilla. Me llamó la atención esto y no sé si ustedes lo ven porque estas cuestiones son como estos... Como esa gente que ve ese programa de Jadwe con... ¿Cómo se llama el programa que tiene Jadwe? Como con un paisano y que solamente la derecha lo ve. Sí. Porque saca cuña del Mercurio, solamente ve ese programa. Nadie más de izquierda lo ve solamente... Bueno, Sin maquillaje, se llama, parece, no me ¿no? acuerdo, no. Pero el otro día vi un programa de YouTube de Vanessa Kaiser, Ajá. Ujú. que es de hecho candidata por el partido En la Araucanía. Nacional Libertario por la Araucanía, diciendo algo así como que cualquier persona instruida, medianamente instruida, entiende que Johan está más al centro que Kast. Que Kast está más... Yo dije, ¿qué es esto que estoy viendo? ¿Qué es esta hechicería, esta brujería? Y sí, como que están... ¿Será idea mía o están tratando de instalar la idea de que el que está verdaderamente a la derecha es Kast? Un poco quizás para que el voto útil no se ahuyente frente a la posibilidad de que sea Kaiser el Que que es el pase. sentido común. El centro está en el sentido común. Bueno, podrá ser cualquier sea el artilugio retórico que se utilice en este caso me llamó mucho la atención, porque yo pensé que la gracia de ellos era que ser más duro. O sea, ellos se bajaron del proceso constituyente 2 porque dijeron que Kast y los suyos estaban haciendo una constitución socialdemócrata, Claro. ¿cierto? O sea, A lo mejor no eres medianamente instruido, Cristóbal. claro, bueno, pero llamamos la atención porque como que todos los que creemos que de alguna manera Kaiser está más allá de Kast y que todo el tema de la batalla cultural de alguna manera lo confirma, resulta que no, ¿cierto? Entonces estoy pensando como qué vuelta buscará en segunda para tratar de decir, no, si yo siempre fui... Y como más- probablemente a ellos mismos no les gustaría ver nuestro análisis del Political Compass, donde en la derecha autoritaria, y entre más autoritario, más Partido Más Nacional Kaiser. Libertario. Que es súper Claro, lógico, claro. coherente con sus propuestas y con, Sí. con su puesta en escena. Juan Pablo, de los demás candidatos, ¿hay alguno? Me refiero cuando hablo de los demás, porque hablamos de París también. Mike Nichols, Enrique Sobinami, Artés, ¿hay alguno que pueda tener alguna relevancia o da lo mismo que estén o no en términos prácticos para el resultado? Mira, yo te diría que tanto Harold como Meo, como Marco Enrique, son votos bastante politiqueros. Entonces, como las encuestas ya están representando bien ese nicho, no creo que veamos sorpresa en eso. No, Si hay no va a sacar 8 puntos Mike Nichols. Claro, si hay sorpresa, tiene que ser que Kast está subestimado, Ujú. que Kaiser, Parisi también están subestimados. Esas serían hoy las sorpresas. Espera, repítelo. Si hay sorpresas sería que Kaiser está sobreestimado. Kaiser está subestimado. Sí, Kaiser, Parisi y Kast son los que más tienen voto obligado. Y por lo tanto eso se podría estar subestimando. Y a su vez, Ujú. Janet Jara, O sea, mala noticia para Matei. Janet Jara tiene por lejos mayor apoyo en En el voto habitual. ideológico, voto habitual, y por lo tanto podría estar también sobreestimada. Y más que 35, 36, esté rozando el 30, digamos.
Ya. O sea, malas noticias para Matei, malas noticias para Jara, eventualmente, y buenas noticias eventuales, ¿cierto? La expectativa de que donde todavía podría sacarse algo, el oculto, el indeciso, es más bien un voto anti-establishment que beneficiaría a Kaiser, a Parisi y eventualmente también a Kast. Sí, pero también sin menospreciar este caos que les dije en un principio, en la derecha. La En el discusión del fondo, votante útil que podría moverse. este voto que en verdad le da lo mismo quién es, dentro de él, da su preferencia. Pero que no sea Jara. Pero que no sea Jara. Ese, en este caos, quizás dice, ¿sabéis que necesito esa experiencia o lo que me daba la claridad de Chile Vamos en su minuto? Ahí estaría la posibilidad Ahí de está Matei. la posibilidad. Me quedó clarísimo. No sé si es chica o grande, pero se los dejo ahí. No, ya estamos al día de hoy. Esto puede que cambie la próxima semana, así que... Claro. Además, claro, puede haber cambios porque estamos todavía. ¿Y hay algo de aquí en tu experiencia, Juan Pablo, que mueva un poquito la aguja? Porque hemos tenido 2 debates, pero falta el debate más grande, el de Anatel, porque es donde están todos los canales en cadena nacional. Los debates ¿Cuándo actuales- Ujú. el lunes antes de la elección. Claro, la misma semana. falta De hecho, ese día el Animales Políticos lo vamos a hacer el martes, Cristóbal, para que lo anotes en la agenda. Pero lo vamos a Voy a hacer post anotarlo. debate, anótalo al Ya, tiro. perfecto. ¿Ya? ¿Puede eso mover todavía? ¿Crees que puede haber algún gran hecho de aquí a los 20 días que faltan que pueda cambiar lo que estamos conversando? Lo que pasa es que los debates con 8 candidatos es súper difícil sacar algo. Primero tenemos que contar, que tenemos que dar por descontado de que la gente que ve el debate completo es Sí. Claro. nadie, digamos. Y segundo, que al final, que esto igual es relevante, independiente de tu performance en el debate, si tu equipo de redes sociales es lo suficientemente capo y bueno, te podría armar un par de clips que Claro. la rompen, digamos. Claro, claro. Entonces, no sé si es el debate en sí, pero en el fondo, hoy, Lo insumo que genera. todo lo que genera y estas 3 semanas que quedan, sí podrían pasar cosas. No Y no eso- iría por el debate en sí, claro. pero sí por todo lo que va a pasar en estas 3 Y eso es semanas. muy encima donde ya este votante obligado está prestando un poquito de atención, tal vez, Efectivamente. en los últimos días. Eso es lo más importante, porque todavía hay mucha gente, créanlo o no, y nosotros lo vemos en estos traspasos de votos, si seguimos los mismos panelistas, alrededor de uno de cada 5, uno de cada 4 cambia de candidato. Cambian entre los de oposición, los de Jara son los que menos cambian, porque en verdad no saben todavía, no tienen idea. Ese es el real indeciso, no Eso es, lo no puedes es el ver- que te marca el no sabe, Claro. sino el que te dice Kast, por uno yo después te estoy dice por este Kaiser, otro, claro. después te dice Matei. Y eso sí es fluido entre lo que ustedes visto ustedes, entre los candidatos de derecha, sí hay como un movimiento de gente que va para un lado y para el otro. Claro, hay puentes mucho más importantes en algunos. Por ejemplo, entre Kaiser y Kast ahora últimamente. Oye, y entre Jara y Matei, que es de nuevo la fantasía de este voto oculto, concertacionista, de que habría gente que estaría un poco en la disyuntiva de que es más de centro izquierda, pero dice Jara es muy extrema y el voto útil para Matei, o eso es una ficción. Para No, evitar ta- a Kast eventualmente claro. también. También existe. El punto es que en grandes números es poquito, digamos. No mueve mucho la aguja. La carta de los 100 no fue No el fue- hito político que algunos esperaban, ¿no? No fue un Y terremoto. saben otra cosa, no sé si estamos pasados del tiempo, pero muy cortito, que algo que es entretenido y da la gracia de seguir a los mismos panelistas. El verano de Kaiser, que lo llamamos nosotros, que fue el verano pasado donde le creció y fue llegó, súper bien, llegó a los sí. 17, uno veía a Kaiser subiendo y a Kast bajando, Bajando. ¿cierto? Ujú. De hecho quedó en tercer lugar. Sí. Pero cuando tú veías el trasvasije de votos, siguiendo a los mismos panelistas, veías que lo que estaba pasando es que Matei estaba alimentando, de hecho, con hombres mayores de 60 años a Kaiser. Esa era la O vuelta. sea, algunos pasaron de Y- Matei a Kaiser sin pasar por Kast. Claro, en ese hombres momento. mayores. Y Kast a la vez estaba alimentando a Matei y hacía que Matei se nerviara, digamos. Y uno no veía movimiento en Matei. Entonces tú veías la foto, ya Matei no pasa nada y está pasando todo entre Kast y Kaiser. Pero en realidad era Matei a Kaiser y Kast a Matei. Mira. Ya, bueno, veamos qué pasa ahora en la recta final. Cómo se trasvasija eso y si es que alguno tendrá la posibilidad de mover esto Ujú. y no sencillamente estar como con la inercia, ¿cierto? ¿Qué posibilidad tienen los candidatos de usar su agencia para que esta cuestión se mueva de la manera que ellos quieren? Cosa que básicamente no hicieron anoche. Cosa que ellos Sí. no hicieron anoche. Sí, ahora esta semana vienen las últimas publicaciones de encuestas A ver, ¿cuándo es el que son, último día que se pueden...? que son post-debate y los cambios que pudieran haber, por favor, bueno, esa es visión mía, Ujú. no creo en ningún caso que hayan sido por el debate. O sea, eran cambios que se iban a dar sí o sí, digamos, si se dan. Por otras cosas. Juan Y Pablo, el sábado. el sábado, el último día para El último publicar día para encuestas legalmente y después ya van a empezar a circular ahí en el contrabando de WhatsApp y todo eso. Efectivamente. Y las conocerás aquí en Animales Políticos. Muchas gracias, Juan Pablo, por habernos No, acompañado. muchas el día gracias de a hoy. ustedes. Gracias a ustedes también. Recuerden que el miércoles tenemos Lo que importa. Vamos a hablar del caso de SQM en nuestra edición de Lo que importa. Y el próximo lunes, Animales Políticos. Animales Políticos. Nos vemos.
Animales Políticos fue presentado por Lo que importa.